A finales de la década de los años 70, la banda británica The Cure gozaba del éxito relativo de su primer disco. Sin embargo, el líder vocalista Robert Smith no estaba satisfecho con este primer trabajo y lo obsesionaba la idea de encontrar un nuevo sonido. Desde 1973, Robert Smith formaría su banda de rock con sus amigos del colegio en la ciudad de Crawley, al sur de Inglaterra. Durante los siguientes años, la agrupación sufriría diferentes cambios en su formación, al igual que su nombre. Ya para 1979 tendrían oficialmente el nombre de The Cure, y la agrupación estaría conformada por Robert Smith en la voz y guitarra, Michael Dempsey en el bajo y Lawrence Tolhurst en la batería. Durante este periodo, The Cure consigue un contrato con el sello discográfico inglés Fiction Records, y el 8 de mayo de 1979 lanzan su álbum debut Three Imaginary Boys, que varios meses después sería publicado en Estados Unidos con el nombre de Boys Don't Cry. Esta edición norteamericana incluía sus primeros éxitos Boys Don't Cry y Killing an Arab. Este primer álbum se caracterizaba por un marcado sonido post-punk, que a pesar de no haber sido un debut magnífico, había recibido buenas críticas en general, además de un buen recibimiento por el público. Sin embargo, Robert Smith no estaba contento con el trabajo realizado. De hecho, el mismo Robert Smith admitió que ni siquiera a él le gustaba el disco al momento de su lanzamiento, calificándolo de liviano, con un sonido adolescente y de estar totalmente manipulado por Fiction Records. De hecho, la portada del disco fue impuesta por la disquera sin previo aviso a la banda, algo que Robert Smith jamás olvidaría. Después del lanzamiento del primer álbum de The Cure, Robert Smith colaboraría con la banda Siouxsie and the Banshees y sería el guitarrista de apoyo durante los conciertos. Esta experiencia fue determinante para Robert Smith debido al sonido innovador que estaba desarrollando Siouxsie and the Banshees en aquel momento. Desde entonces, Robert Smith se obsesionaría con la idea de componer nuevas canciones con un nuevo estilo y un sonido propio. A partir de este periodo, Robert Smith compone nuevas canciones para el siguiente álbum, inspirado por artistas como Nick Drake o David Bowie, en especial con el disco Low de 1977, caracterizado por un enfoque electrónico y vanguardista. Estas canciones tomarían una dirección más oscura con un sonido sombrío y de tendencia depresiva, lo que genera conflictos internos entre Robert Smith y el bajista cofundador Michael Dempsey, que no estaba de acuerdo con la nueva dirección de The Cure, por lo que Robert Smith termina expulsándolo de la banda. Seguidamente, Michael Dempsey sería reemplazado por el bajista Simon Gallup, y a su vez entraría acompañado por su amigo Matthew Hartley en el teclado. La entrada de Hartley sería fundamental para el sonido de The Cure, ya que a pesar de que Hartley solo permanecerá con la banda durante un año, Hartley introduce el sonido atmosférico característico de The Cure hasta el día de hoy. Para el verano de 1979, The Cure entra a grabar su segundo álbum en los estudios Morgan, en la ciudad de Londres. Estas grabaciones estarán caracterizadas por el uso de efectos en las voces y las guitarras, acompañado de ritmos de batería minimalistas y letras desgarradas de corriente existencialista. Sumándose a todo esto, el sonido atmosférico y etéreo de Matthew Hartley en el teclado. La mayoría de estas canciones se grabarán de manera inmediata, a excepción de un tema que será el más producido y el que se convertirá en el único single de este nuevo álbum. Este tema se llamará A Forest y se caracterizará por ser la canción más oscura del repertorio. Su letra trata sobre la historia de un hombre en un bosque, que trata de seguir la voz de una mujer que lo llama por su propio nombre desde lo más profundo del bosque y la oscuridad. Pero finalmente, este hombre se da cuenta de que la mujer jamás estuvo ahí, y que por más que intente buscar una salida, siempre terminará perdido en el mismo lugar. La música de A Forest está compuesta principalmente por la línea frenética del bajo de Simon Gallup, acompañado de la batería de Lawrence Tolhurst, que se asemeja a una caja de ritmos que logra dar una esencia electrónica con una atmósfera de persecución.
además de la sensación de claustrofobia alimentada por la guitarra envolvente y repetitiva de Robert Smith. Desde este momento, Robert Smith logra un sonido característico que se convertirá en su marca registrada durante los próximos años. Hasta entonces, The Forest era el tema más elaborado durante las sesiones de grabación. Sin embargo, Chris Berry, el manager de The Cure y jefe de Fiction Records, presionaba a Robert Smith para que modificara la canción y lograra obtener un sonido más amigable y comercial para la radio. A lo que Robert Smith se negó rotundamente, alegando que la canción sonará justamente como él la tiene en su cabeza, sin importarle que la canción sea amigable o no para la radio. Desde este momento, Robert Smith exigió más libertad durante sus grabaciones y le pidió a Chris Berry que no pisara el estudio durante las sesiones de grabación. Smith estaba decidido a no aceptar imposiciones por parte del sello discográfico, como había ocurrido en las grabaciones del primer álbum. A partir de este momento, Robert Smith logra la libertad creativa de la cual ha disfrutado durante toda su carrera. Finalmente, un 22 de abril de 1980 es el lanzamiento del segundo álbum de The Cure, titulado 17 Seconds, producido por Mike Hedges y el mismo Robert Smith, el cual recibe críticas mixtas que generalmente lo describen como un álbum extremadamente maduro y emocional, en comparación con el primer disco. The Cure, a pesar de ser una banda integrada por artistas muy jóvenes en aquel entonces, había logrado dar un gran salto musical en menos de un año. The Forest finalmente logra ser mucho más que amigable para la radio y se convierte en el primer gran éxito real de The Cure en el Reino Unido, logrando permanecer en el ranking de su país natal durante 8 semanas, y en Estados Unidos logra entrar en la lista Billboard Dance Music. The Forest también se convierte en la primera obra maestra de The Cure, con la cual logran desarrollar un estilo propio dentro de la corriente del post-punk que emergía en ese momento. Desde entonces, The Cure será una de las bandas pioneras del género Dark Wave, junto a bandas como Joy Division, Susie and the Benches, entre otras, logrando fusionar de manera atractiva distintos estilos como el New Wave, el rock gótico o la electrónica durante los años siguientes. También cabe destacar que The Forest es la canción más interpretada en vivo por The Cure, desde el momento de su lanzamiento hasta la actualidad, siendo muy frecuente el alargamiento de la canción durante los conciertos, que en ocasiones ha logrado alcanzar hasta 20 minutos de duración. Esta costumbre llegó a ser centro de polémica en el famoso festival World Tour de 1981, donde The Cure tocaba antes de la banda de Robert Palmer. Desafortunadamente, el festival se desarrollaba con un gran retraso, pero Robert Palmer estaba ansioso por dar su presentación a la hora, por lo que el equipo de ayudantes de Robert Palmer comenzaría a presionar a The Cure en medio de su presentación para que terminaran de tocar, hasta el punto de amenazarlos con cortarle la electricidad. En medio de este clima de tensión, Robert Smith accede a tocar una última canción. Acto seguido, Robert se dirige al público y anuncia de manera sarcástica que tocarían una última canción ya que no les permiten seguir tocando, debido a que todos quieren ver a Robert Palmer. This is the final song because we're not allowed to carry on anymore because everybody wants to see Robert Palmer, I think. It's called The Forest. Esta canción era The Forest, y como venganza, Gallup y Robert alargan el tema con una extensa improvisación y un final intencionalmente interminable, logrando la desesperación y la furia del equipo de Palmer. Para variar, Simon Gallup, antes de abandonar el escenario, toma el micrófono y exclama: "Que se joda Robert Palmer, que se joda el rock and roll". Fuck Robert Palmer, fuck rock and roll. Finalmente, The Cure abandona el escenario ante un público que los aclamaba, mientras que los ayudantes de Robert Palmer arrojaban y destruían todo el equipo de The Cure detrás del escenario. Y esta fue la historia de la canción que definió a una de las bandas más emblemáticas e influyentes de todos los tiempos, y que sentó las bases para todos sus trabajos futuros. Si te gustó, dale like y suscríbete para que no te pierdas una próxima consulta del Dr. Melómano. Hasta la próxima.